¿Alguna vez te has preguntado cómo es la naturaleza de Dios? Muchos han intentado sondear la profundidad de este misterio. La frase lento para la ira en hebreo se pronuncia Erik Apayim, o literalmente largo de nariz. ¿Pero qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Para entender esto, nos adentramos en la frase hebrea bíblica común para la ira. Su nariz ardió de calor. Una ilustración adecuada de esto es la historia de José y Potifar. Cuando Potifar creyó que José había intentado violar a su esposa, la frase utilizada para describir su ira es: su nariz ardió de calor. Se traduce típicamente como su ira ardía. Esta frase pinta una imagen viva de cómo tu cuerpo, particularmente tu cara, se calienta cuando estás hirviendo de ira. Por lo tanto, en hebreo, las palabras principales para ira son nariz, calor o nariz caliente. Esto nos lleva a la metáfora de una persona paciente, a la que se le llama nariz larga. Significa que lleva bastante tiempo para que su nariz o ira se calienten. Esto se refleja en el proverbio bíblico. La sabiduría de una persona es su nariz larga, lo que esencialmente significa su ira lenta. En la Biblia se representa varias veces la ira de Dios, pero Dios no tiene una nariz física, ni se calienta. Estas son metáforas, trazando paralelismos desde nuestra experiencia humana de ira intensa para describir los sentimientos de Dios cuando presencia el mal humano. Justo como te enfadarías al ver a un niño siendo intimidado en un parque. La ira de Dios se despierta cuando los humanos oprimen a cada uno y desfiguran su creación. La ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo. Sin embargo, es lento para la ira, lo que implica que proporciona tiempo suficiente para que la gente cambie sus formas. En la Biblia, estas metáforas, usando nuestra experiencia de ira intensa, se utilizan para describir cómo se siente Dios cuando presencia la maldad humana. Esta comprensión de Dios, naturaleza lenta para enojarse, proporciona una perspectiva matizada sobre la respuesta divina al mal y la injusticia humanos. En la Biblia Dios se enoja muchas veces. Pero exploremos qué provoca esta ira. Profundicemos en la historia del Éxodo, que presenta un ejemplo vívido de la ira de Dios, como una expresión de su justicia y amor por el mundo. Faraón, el gobernante egipcio, esclavizó a los israelitas y ordenó que se lanzaran a las aguas a sus bebés varones. Dios, en su amor por su gente, envía a Moisés a confrontar al faraón. Y aquí es donde entra en juego la paciencia de Dios, su naturaleza lenta para enfadarse. A Faraón se le dan 10 oportunidades para liberar a los israelitas, pero después de la 10ª negativa, Faraón decide destruir a los israelitas. Y entonces Dios, en su gran ira, lo destruye en las aguas. El propio mal de Faraón se le devuelve. Pero lo crucial aquí es ver que la ira de Dios no es impulsiva o caprichosa. Está vinculado a su sentido de justicia y amor. No sería bueno si nos enfadara con el mal de Faraón y eventualmente hacer algo al respecto. Pero observa que la ira de Dios no se expresa a través de un castigo arbitrario, sino entregando a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Ahora, consideremos la historia de los israelitas. Durante cientos de años ellos traicionan repetidamente al Dios que los rescató de la esclavitud, optando por servir a los dioses de otras naciones. Cada vez leemos que la ira intensa de Dios ardió contra los israelitas, pero lo que sigue no es una retribución sin sentido. Dios, en su justa ira, los entrega a sus enemigos. Querían servir a los dioses de otras naciones, y así Dios les permite enfrentar las consecuencias de su decisión, mientras esas naciones derrotan a Israel. Estas historias reflejan un patrón que se ve en todas las escrituras. La ira de Dios está dirigida contra el mal humano, pero siempre está temperada por su justicia y amor. Él da a las personas tiempo para cambiar, y cuando no lo hacen, los entrega a las consecuencias de sus deseos y decisiones destructivas. Incluso en su ira, se muestra la justicia de Dios al entregar a aquellos que hacen el mal a las consecuencias de sus propias decisiones. Como hemos descubierto, la ira de Dios no es un concepto simple y unidimensional. Es una representación vívida y multifacética de la justicia divina, un testimonio de su profundo amor por el mundo. Ser lento para la ira o largo de nariz en hebreo bíblico es ser paciente, dar suficiente tiempo para cambiar, mucho como Dios lo hace con todos nosotros. En las narrativas bíblicas, la ira de Dios no se trata de golpear caprichosamente, pero más bien, se trata de entregar a las personas a las consecuencias de sus propias decisiones. Es un eco de justicia, un reflejo de nuestras propias acciones. Y en esta reflexión encontramos a un Dios que nos ama lo suficiente para dejarnos aprender de nuestros propios errores y crecer para cambiar. Así que la próxima vez que pienses en la naturaleza de Dios, recuerda que es lento para enojarse.
Es un testimonio de su infinita compasión, gracia y amor por la humanidad.